Hay muchas veces que me pasa a mí, no sé si les pasa a ustedes, que en los momentos más difíciles es en donde uno, con todas las fuerzas que por ahí a uno le quedan, puede clamar con esa desesperación, pidiendo el socorro, el pronto auxilio de nuestro amado Señor. Y es tan hermoso lo que uno puede sentir, es tan hermoso como quien dice poder refrescar todo lo que Él siente por nosotros, que uno llega a decir: gracias, Señor, por los momentos difíciles, gracias por las pruebas, gracias por esos momentos que uno se siente solo, porque si todo esto me ayudó a que pueda disfrutar de esta comunión íntima contigo, Señor, te doy gracias aún por las pruebas, por las luchas, porque no hay absolutamente nada que se pueda comparar con sentir y con disfrutar y poder vivir esos minutos de intimidad. Así que yo en esta hora le doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias por estos momentos, por lo que estamos atravesando, porque esto nos mantiene en una guardia redoblada, por decirlo así. Estar bien, pero bien atentos y aferrados y mirando solamente al Señor. Y como todo, cuando hubo lluvia, paró, dice, la noche también pasa y todo pasa. Lo importante es saber que estando en el Señor, permaneciendo en Él, somos más que vencedores. Somos más que vencedores y podemos decir que todo lo demás, sea lo que fuera, lo tenemos por basura, porque nada es comparable al estar en su presencia, al sentir su amor, su cariño, ese calorcito, esa fortaleza que viene solamente de Él. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios 4, vamos a leer del 17 en adelante. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que el Señor nos libre de andar como personas que no conocen al Señor. Que el Señor nos libre de andar como los gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente, dándole importancia a las cosas vanas como cosa a que aferrarse para estar a lo mejor motivados, para estar alegres, para cobrar fuerzas, cuando todas esas cosas son vanas. Que el Señor nos libre de andar como ellos. Si lo dice en su palabra, es porque no podemos negar que estamos en un cuerpo y que estamos viviendo en un sistema en este mundo, y de que si nosotros no mantenemos esa comunión con Él, es muy fácil de que caigamos a lo mejor en la trampa o en el error de
de andar en la vanidad de nuestra mente, como si no tuviéramos esperanza, como si no tuviéramos sueños. Ellos, dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Sabemos que lo que nos hace vivir en ignorancia, lo que nos hace vivir ajenos a las cosas de Dios, es la ignorancia. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que capacitarnos, tenemos que investigar. Hoy tenemos un montón de medios, pero el Señor nos ha puesto un lugar para que podamos recurrir a esas autoridades y poder plantear si tenemos dudas, si tenemos tal vez cosas que por ahí no las podemos aceptar, que podamos acercarnos y hablar para ser cada vez menos ignorantes, porque la ignorancia es la que nos esclaviza. La ignorancia es la que nos esclaviza y nos hace andar ajenos de la vida de Dios. Esto es, dice, por la dureza del corazón. Tenemos que tener cuidado de eso cuando nuestro corazón se va endureciendo, se va poniendo insensible. Eso nos lleva también a cerrarnos, a aprender, a cerrarnos incluso a ser sanados, a ser fortalecidos por la dureza del corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad. Hay un proceso, ¿no? Uno, a medida que el corazón se va endureciendo, después pierde toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, y acá nos habla cada uno, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Yo había comentado que una cosa es salir de la esclavitud y otra cosa es sacar la esclavitud de adentro nuestro. Es despojarnos del viejo hombre, que es un proceso. Es un proceso que lo vamos, como quien dice, transitando en la comunión con el Señor, en la comunión con los hermanos, pero sobre todas las cosas es en la comunión con el Señor, en leer su palabra y después juntos entre los hermanos poder, cuando nos juntemos, dice, hablar entre nosotros con salmos, con himnos espirituales, con salmos, con himnos, siempre enriqueciéndonos de la verdad que es su palabra. Y la palabra del Señor es la que se puede llevar, ejecutar en la vida práctica. No es algo que quedó para los primeros discípulos, ni es algo que no se pueda aplicar en estos tiempos, sino que nosotros tenemos que ir, como quien dice, desechando todas las cosas del viejo hombre a medida que vamos siendo llenos del nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A medida que nosotros nos vamos llenando, a medida que nos vamos
vamos comiendo de la palabra, nuestra manera de pensar, nuestra manera de analizar las cosas va siendo renovada, y tal cual como nosotros pensamos, es tal cual lo que nosotros somos. En el libro de Proverbios dice que de acuerdo al pensamiento del hombre, tal es él. Si usted quiere saber cómo un hombre piensa, fíjese cómo actúa y se va a poder ver cómo piensa esa persona. Porque uno no puede actuar consecutivo, o sea, por mucho tiempo. Uno puede a lo mejor fingir por un lapso de tiempo, pero uno no puede actuar por mucho tiempo. Y es ahí en donde realmente va a ver cómo esa persona, ese hombre o esa mujer piensa. Ahora, el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestidos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sabemos que el Señor, cuando se juntó con Nicodemo, le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Eso significa que para poder nacer de nuevo tenía que morir a algo. Y es obviamente lo que más nos cuesta, morir a nuestra pasada manera de vivir. Para poder morir no hay otra manera que nos alumbre el Señor. A nosotros ya nos ha alumbrado el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Pero ahora esa vida en nosotros tiene que crecer. Tiene que morir ese viejo hombre, dice, que está viciado. Sabemos aquellos que hemos tenido vicios, de que por ahí nos lleva a hacer cosas que a lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos tal vez, pero el vicio ese que hay en nosotros nos lleva como si fuera una costumbre. De ese vicio es el que nosotros tenemos que morir, y vamos a morir siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. Ese hombre va a buscar la justicia y la santidad de la verdad que es Cristo en nosotros, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo importante de las reuniones, en donde podemos interactuar, en donde podemos tal vez abrazarnos, prestarnos el oído, porque esto es algo que fluimos entre todos, no es solamente entre ustedes y el pastor, sino que es entre todos que fluimos. Y de esa manera el Señor va a ir creciendo en nuestras vidas. Tenemos que desechar toda mentira y tenemos que hablar la verdad los unos con los otros y la verdad con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos todos importantes en el cuerpo del Señor. Airaos, dice el 26, pero no pequéis. Nos podemos enojar. Por ahí uno piensa de que uno a lo mejor es insensible, o que si se enoja, tal vez, bueno, ya perdió la comunión con Dios. Airaos, dice, nos podemos enojar, pero no tenemos que pecar, no tenemos que errarle al objetivo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ayer estaba hablando con un hermano en donde le decía que no es que uno tiene que estar enojado hasta la noche, sino que lo que nos está diciendo es que cuando se pone el sol hay oscuridad, y lo que uno hace en la oscuridad
uno no sabe lo que hace porque no ve, y después, tal vez cuando se nos pasa el enojo, viene la luz del día de vuelta, tal vez nos podemos arrepentir de lo que hicimos cuando vino ese momento en donde nos cegamos y tal vez no sabemos lo que podemos hacer. Entonces, no dejemos que el enojo en nuestras vidas llegue a tal punto que no sepamos lo que hacemos, sino que tenemos que pedir al Señor que nos dé la capacidad de controlar por ahí esos enojos. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Como el Señor nos enseña aquí en el título, dice la nueva vida en Cristo. Es lo que nosotros tenemos que practicar, es lo que nosotros tenemos que cada vez profundizar más en esto. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente que tenemos que trabajar para abastecer y sustentar las necesidades que podemos tener nosotros mismos y en nuestra casa, sino que tenemos que trabajar de tal manera que tengamos para compartir con el que padece necesidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, profundizar, movernos de tal manera que tengamos siempre para dar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Qué tremenda promesa de saber que hemos sido sellados, hemos sido marcados, para que cuando venga ese día de la promesa, podamos todos juntos irnos con Él. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pareciera que fueran cosas, por decirlo así, de primer grado, pero qué importante que es refrescar estas cosas. Qué importante que es que las tengamos todos los días presentes, que de nosotros se quite toda amargura. Y esto obviamente es primeramente para mí, porque muchas veces uno está amargado o está enojado, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cualquiera sea la forma, que de nosotros eso se tiene que quitar, tiene que morirse. Tenemos que saber que eso está mal. Que aunque parezcan cositas que no, como que no es tanto, tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que pedirle al Señor que Él sea quien sea el Señor también de nuestro carácter, de nuestras emociones, para que podamos estar estables en toda nuestra manera de vivir. En vez de todo eso, dice, tenemos que ser benignos los unos con los otros. Y primeramente, obviamente, entre los hermanos. Primeramente dice, entre los hermanos, pero también con aquellos que no conocen al Señor. Cuanto más misericordioso
y perdonándonos unos a otros. Es algo pareciera tan fácil, pero cuántas veces nos cuesta incluso perdonarnos entre los hermanos. Tal vez dice que nos ofendemos a veces con las palabras o con los gestos o con las expresiones y esas cosas ya lastiman. Pero el Señor nos manda que tenemos que perdonarnos los unos con los otros, así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Que el Señor nos ayude a recordar su palabra y que nos dé la fuerza para ponerla por obra. En estos tiempos en donde sufrimos tantas presiones, unos de una manera, otros de otra manera. Por ahí la mayoría de las presiones que sufrimos son las económicas, las financieras, otras veces de enfermedades, otras veces por la inseguridad, porque como dice la palabra, que muchos de nosotros no venimos de familias acaudaladas, pero gracias al Señor por eso, porque qué triste que sería que pusiéramos nuestra esperanza, nuestra confianza en el dinero, en la buena posición. Qué triste que sería. Pero gracias al Señor que estamos aprendiendo a poner la confianza en el Señor. A poner la confianza en el Señor aún cuando los momentos, casualmente los momentos más inestables, en los momentos más inseguros, que Él nos ayude siempre a poner la mirada en el Señor, a poner nuestros ojos en Cristo, a mirarnos a nosotros como un espejo con Él, que sea el Señor reflejado en nosotros y que podamos nosotros, en vez de estar fijándonos a ver en qué error comete mi hermano o mi hermana, agarrar y poder decir qué es lo que puedo dar yo, qué puedo hacer yo para poder bendecir a mi hermano, para poder ayudarle, en qué puedo colaborar. Porque créame, hay alguien que dice que el ejército, uno de los ejércitos más destructivos es el ejército de los creyentes, que pareciera una contrariedad, que se habla de amor, que se habla de misericordia, que se habla de perdón, pero sin embargo es como que nos estamos fijando en qué nos equivocamos para automáticamente bajar la vara y incluso sacarlo de ese ejército. Cuando el Señor nos manda mucho más que eso. Nos manda incluso que amemos a los enemigos, cuánto más a nuestros hermanos, cuánto más entre lo de la misma fe, la misma esperanza, nos une la misma sangre. Que sea el Señor librándonos de todo ello, porque no estamos ninguno exento de eso. Ninguno estamos exentos de ser engañados o de caer en eso. Pero que sea el Señor obrando en nosotros, que nos libre de que nuestro corazón se endurezca, que nos libre de que nos volvamos insensibles, que nos enfoquemos solamente en lo que yo quiero, lo que yo quiero, y que podamos ponernos un poco en el lugar del hermano y brindarle un abrazo,
brindarle tal vez una palabra o tal vez un silencio. También nos habla el Señor de que tenemos que ser íntegros, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, y pareciera que fuera casi imposible en estos tiempos. Pareciera que hubiera más códigos en la gente del mundo, en la gente que no conoce a Dios. Pareciera que hubiera más códigos que en la gente que conoce a Dios. Y yo lo puedo ver, y lo digo con tristeza, porque quisiera que el Señor nos libre y que haga cosa maravillosa con nosotros. Que pueda fluir el amor del Señor en nosotros. Pero ese amor de verdad, ese amor que viene de Él, ese amor que no es una emoción cuando estamos en el culto. Ese amor de verdad, ese amor que no busca sacar ventaja, ese amor de que puede tener compasión de verdad, que puedo preocuparme por el otro hermano de verdad y que puedo actuar en consecuencia. Ruego al Señor que haga esa obra, que profundice esa obra, primeramente en mí, pero así también pido por cada uno de mis hermanos, por todo su pueblo. Solamente Él puede lograr. Solamente Él, a través de su Espíritu Santo, puede lograr este enorme milagro que es el pedido de nuestro amado Señor Jesucristo. Que sean uno, Padre, así como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que seamos todos juntos, perfectos en unidad. Y pareciera realmente que eso sí que es algo imposible de lograr por el hombre en sí mismo. Pero yo sigo creyendo de que si Él lo pidió, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y yo quisiera estar en esas filas como número uno, de decir: Señor, estoy dispuesto, obra en mí. Obra en mí porque no es con mi fuerza. Obra en mí porque no es con mi buena voluntad, con mis buenas intenciones. No es con mi fuerza, sino ahora entiendo, Señor, que solamente eres tú. Que solamente vos podés hacer la obra en mí. Yo quisiera que cada uno de los que estamos aquí podamos tomar conciencia de su palabra y que sea Él quien obre en nosotros y que nos podamos ir a casa meditando, podamos hablar con Él en la intimidad y decirle: Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? Hacer una evaluación sincera entre nosotros y nuestro amado Señor. Y que si de repente vemos, que estoy seguro, porque yo lo digo por mí, vemos y veo la necesidad de que necesito que Él intervenga en mi vida, que podamos reconocerlo delante del Señor. Porque nadie puede ser ayudado, socorrido, si uno no confiesa su debilidad, si uno no confiesa su necesidad, su parte flaca, su parte débil. Si no lo confesamos delante del Señor, tampoco vamos a poder recibir su ayuda. Nos ponemos de pie.
vamos a hablar con nuestro Señor. Yo quisiera que usted pueda expresarle a Él, allí donde está. Olvídese de